Imaginen por un instante Londres de 1888. Niebla, faroles temblorosos y el terror silencioso de un depredador invisible. Jack, el Destripador. Sus crímenes, tan brutales como enigmáticos, se desvanecieron en la historia sin respuestas definitivas. Hasta ahora, décadas después, una carta anónima emerge de las sombras, desafiando todo lo que creíamos saber. No era una carta cualquiera. Sus palabras estaban tejidas en un código oscuro, revelando detalles íntimos de los asesinatos, secretos que solo el autor de tales horrores podría conocer. ¿Quién envió esta escalofriante misiva? ¿Era el propio Destripador, burlándose de la historia? ¿Un imitador con un conocimiento macabro? ¿O podría ser la llave para desvelar una conspiración que llega hasta las más altas esferas del poder victoriano? Prepárense para descifrar un misterio que ha permanecido oculto durante más de un siglo. La verdad detrás de Jack el Destripador podría ser mucho más sorprendente y aterradora de lo que jamás imaginaron. En 1888, el terror acechaba las calles neblinosas de Londres. Whitechapel sangraba bajo la mano invisible de un asesino en serie que firmaba sus crímenes con precisión quirúrgica y un apodo siniestro: Jack el Destripador. Pero ¿qué pasaría si décadas después de que sus brutales crímenes congelaran el tiempo, una pieza olvidada, un enigma inaudible, emergiera de las sombras para reescribir toda la historia? El año era otro. El pánico se había enfriado en las páginas de los libros, pero la leyenda permanecía. Entonces apareció una carta, anónima, sellada con un misterio más grande que su remitente. Ya no era una de las cientos de misivas falsas que inundaron Scotland Yard. Esta era diferente. Contenía detalles tan íntimos de los crímenes, tan perturbadoramente precisos, que solo podían haber venido de una fuente inimaginable. Y no era solo eso. Las palabras no eran directas. Eran una telaraña, un lenguaje cifrado, un desafío lanzado desde la oscuridad. Nadie que la tocara podía ignorar la fría sensación de que aquello era más que un mensaje. Era un susurro del pasado, una confesión disfrazada, voz baja y tensa, casi un susurro, leyendo fragmentos de la carta. Las calles mi lienzo, el miedo mi tinta, nunca verán el rostro detrás de la niebla, el cordero en el altar, la sangre a lavar y el número oculto en el nudo. Esto no era solo un pedazo de papel, era un portal, una invitación a sumergirse de nuevo en las profundidades de uno de los mayores misterios de la historia, no con la esperanza de capturar un fantasma, sino de finalmente descifrar una verdad que ha estado codificada por más de un siglo. Una verdad que, una vez revelada, podría desenmascarar no a un monstruo de las calles, sino a alguien mucho más cercano al poder. Prepárense, porque la historia que conocen sobre Jack el Destripador está a punto de ser desgarrada por la mitad. Para comprender la magnitud de aquella carta codificada, es imperativo regresar al epicentro del terror. Londres, 1888. No era solo una ciudad, era un laberinto de contrastes, donde la opulencia de la era victoriana chocaba brutalmente con la miseria abyecta de sus callejones más oscuros. Y ningún lugar personificaba esa dualidad más que Whitechapel, un distrito que se convertiría en sinónimo de pavor. Fue allí donde lo desconocido emergió. De agosto a noviembre de aquel año, fatídico, una serie de asesinatos brutales y metódicos lanzó una sombra sobre la metrópoli. 5 mujeres, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, fueron las víctimas de un depredador que operaba en la quietud de la noche, en las callejuelas empapadas de ginebra y desesperación.
Sus vidas fueron cegadas con una ferocidad impactante, sus cuerpos mutilados con una precisión que sugería no solo sadismo, sino un conocimiento anatómico perturbador. Con cada nuevo crimen, el pánico crecía, transformando la rutina londinense en una pesadilla colectiva. Los periódicos mostraban titulares aterradores, alimentando la histeria popular y tejiendo la leyenda de un monstruo casi sobrenatural. Scotland Yard, la vanguardia de la ley y el orden del Imperio Británico, estaba perpleja. Las pistas eran escasas, los testimonios contradictorios y la figura del asesino cada vez más elusiva. El destripador parecía operar como un fantasma, materializándose solo para destruir y desapareciendo sin dejar rastro. No era solo un criminal, era la personificación del miedo irracional que se arraiga cuando la lógica falla y la ley no puede proteger. La incapacidad de la policía para capturarlo, a pesar de la presión pública y la investigación masiva, solo sirvió para cimentar su estatus en la mitología criminal. Las calles, antes solo peligrosas, se convirtieron en tumbas abiertas y cada sombra un potencial escondite para lo invisible. Era en ese escenario de terror establecido donde la carta, décadas después, osaría aparecer. Un susurro del pasado, rompiendo el silencio de un misterio que para muchos jamás sería desvelado. En el laberinto de especulaciones y miedos que era el Londres de 1888, la aparición de aquella carta no era solo un nuevo misterio, sino un conflicto directo con la propia comprensión del caso. La pregunta resonaba por los pasillos de Scotland Yard, en las redacciones de periódicos y en los salones sombríos de la alta sociedad. ¿Quién, al fin y al cabo, la escribió? Y aún más perturbador, ¿cómo podría el remitente saber tanto? La carta, con sus palabras codificadas y detalles espeluznantes, describía escenas que la policía había mantenido estrictamente en secreto. Ángulos de corte, posiciones específicas de las víctimas, incluso heridas no divulgadas. Esta información era un rompecabezas cruel, una burla a la incapacidad de las autoridades. ¿Sería un sádico que de alguna forma estaba involucrado con la investigación y tenía acceso a datos confidenciales? ¿O sería un mero imitador que, por pura suerte o una coincidencia macabra, había acertado detalles tan precisos? La posibilidad más aterradora y que muchos susurraban era que la carta venía de la propia mente distorsionada del destripador, que él, en su juego macabro, no solo estaba matando, sino también comunicándose, desafiándolos abiertamente. La confusión y la impotencia se instalaron. Expertos calígrafos analizaban la escritura. Criptógrafos aficionados y profesionales, por curiosidad o por un sentido del deber, intentaban desvelar el enigma. Pero el código resistía, una barrera impenetrable que guardaba la verdad con veracidad. Cada línea ilegible era un nuevo martirio, cada símbolo un silencio burlón. La policía, ya sobrecargada con la caza del asesino, se encontraba ahora ante un nuevo enemigo. Una voz anónima que parecía operar con una inteligencia superior, exponiendo las fallas y la vulnerabilidad del sistema. La carta no era solo un llamado de atención, era una prueba de que alguien, además de las víctimas y el asesino, era íntimo de los horrores de Whitechapel, y el conocimiento que contenía podría ser la clave para desvelar el misterio más infame de la historia o para sumergirlo en una oscuridad aún mayor. La obstinación de la carta en guardar sus secretos pronto atraería la atención de mentes privilegiadas. Entre los muchos que lo intentaron, destacó un brillante, aunque de reputación algo excéntrica, criptógrafo, el doctor Alistair Finch. Era un hombre de hábitos nocturnos, de mirada perspicaz
y con una paciencia casi sobrenatural para desentrañar los más intrincados rompecabezas lógicos. Finch vio en la carta no solo un desafío, sino una oportunidad de exponer la verdad, de hacer justicia en las sombras de Whitechapel. En el silencio de su polvorienta oficina, bajo la luz parpadeante de un farol de gas, Finch se sumergió en la maraña de símbolos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Probó cada cifra conocida, cada permutación posible, pero el código de la carta era singular, casi orgánico en su complejidad. Con cada intento frustrado, la tensión en su entorno y en su propia mente aumentaba. A veces, la frustración casi lo hacía rendirse, pero la persistencia de Jack el Destripador en acechar la memoria de Londres y el dolor de las víctimas lo impulsaban. Entonces, un avance, una pequeña ruptura en el patrón, una anomalía que para ojos menos entrenados pasaría desapercibida. Finch había encontrado una clave, un punto de entrada en la fortaleza cifrada del mensaje. Líneas sueltas comenzaron a tener sentido. Palabras aisladas emergieron del caos, y con ellas la revelación de un nombre. Un nombre que, para Finch, no significaba nada a primera vista, pero que causó un escalofrío gélido en sus superiores cuando fue susurrado a sus oídos. Era un nombre vinculado a círculos de poder, algo demasiado delicado para ser asociado con un caso tan brutal y popular. A partir de ese momento, la atmósfera alrededor de Finch cambió. Conversaciones susurradas, miradas vigilantes. Las autoridades, antes escépticas, ahora mostraban un interés abrupto, casi posesivo, en la investigación de Finch. Fue convocado a reuniones secretas, interrogado sobre sus métodos, sus contactos. La presión era inmensa, y Finch se dio cuenta de que había tocado algo que no debía ser desvelado. En la quietud de una noche, mientras se preparaba para profundizar en el descifrado, agentes de Scotland Yard, sin orden judicial, lo arrestaron, bajo la vaga acusación de alteración del orden público. Su investigación, sus cuadernos y la carta, todo fue confiscado. El camino hacia la verdad había sido abruptamente bloqueado. Lo que la historia oficial registró fue la desaparición del Dr. Finch y junto con él el silencio sobre la carta codificada. La investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida, sofocada por un sistema que prefería la conveniencia de un misterio insoluble a la inconveniencia de una verdad peligrosa. La carta, que había prometido desvelar secretos, se convirtió ella misma en un secreto de Estado, enterrada en las profundidades de los archivos de seguridad, lejos de ojos curiosos y mentes investigadoras. Décadas pasaron. El caso del Destripador, aunque nunca olvidado, se convirtió en un icono de la cultura popular, un misterio sin solución que alimentaba pesadillas y películas. Pero, en un mundo obsesionado por los secretos y las reliquias oscuras, nada permanece enterrado para siempre. El punto de giro llegó de una fuente tan improbable como clandestina, el submundo de los coleccionistas de artefactos históricos de alto riesgo. La noticia surgió en círculos cerrados, susurrada entre los más ávidos por rarezas macabras. Rumores de que un objeto peculiar, de valor inestimable y procedencia dudosa, sería subastado en un evento secreto en algún lugar de Europa. La curiosidad y la codicia se encendieron, y para el asombro y el shock de pocos historiadores e investigadores que aún perseguían los cabos sueltos del caso del Destripador, el objeto en cuestión era inconfundible. Era la propia carta codificada, la misma que había desaparecido misteriosamente de los archivos oficiales, reapareciendo como un fantasma del pasado para ser comercializada como una pieza de horror coleccionable. La subasta no era para el público.
era un encuentro furtivo de millonarios excéntricos y traficantes de reliquias, celebrado en un sótano húmedo e iluminado por velas, con seguridad impenetrable y silencio absoluto. Cada puja era un suspiro ahogado, cada mirada una promesa de posesión. La carta, en una vitrina de cristal, parecía irradiar una energía sombría, un testimonio silencioso de su viaje desde el terror de Whitechapel hasta la sala de ventas. Pocos sabían su verdadero valor, la bomba de tiempo que representaba. La presencia de la carta en esa subasta clandestina no era solo un escándalo, era una validación escalofriante de su poder. Significaba que alguien, en algún momento, se había arriesgado a robarla y que su contenido era de hecho tan peligroso como para justificar tal operación. El secreto del destripador no estaba olvidado, estaba siendo negociado, esperando el momento adecuado para ser nuevamente revelado. Y el mundo estaba a punto de tener una segunda oportunidad para descifrarlo. La copia clandestina de la carta, hecha a toda prisa durante la subasta por un observador atento que se infiltró en el evento, o las notas secretas dejadas por el Dr. Finch antes de su arresto, fueron la chispa que encendió el último intento de descifrado. Una nueva generación de investigadores, compuesta por historiadores forenses y lingüistas dedicados, asumió el desafío. No buscaban gloria, sino la verdad detrás de la leyenda. En el silencio de sus laboratorios y bibliotecas, cada símbolo, cada pausa, cada anomalía en el texto fue meticulosamente analizada, probando todas las teorías criptográficas. La tensión era palpable. Las horas se convirtieron en días y la frustración amenazaba, pero la persistencia, alimentada por la conciencia de que una verdad histórica estaba en juego, prevaleció. Poco a poco, como la niebla se disipa para revelar un paisaje oculto, las piezas comenzaron a encajar. El código, antes impenetrable, cedió, y las palabras detrás de la telaraña de misterio emergieron. El sonido de cada letra descifrada era un martillo golpeando la puerta de un secreto guardado por más de un siglo. La revelación fue un choque sísmico. El mensaje oculto no señalaba a un lunático de Whitechapel, ni a un cirujano renegado, sino a alguien con conexiones directas e innegables con la realeza británica. El nombre completo o la descripción meticulosa de la figura incriminada estaba allí, en detalles fríos y calculados. La carta no era un acto de locura, sino una confesión y una denuncia de una magnitud impensable, orquestada por alguien que estaba muy por encima de la ley, protegida por los más altos escalones de la sociedad. La narración reveló el impacto de esa verdad, las implicaciones políticas, sociales e incluso dinásticas que la exposición de tal secreto traería. Aquella carta no hablaba solo de asesinatos, hablaba de encubrimiento, de abuso de poder, de una corona manchada de sangre. La escena del descubrimiento es de pura adrenalina y horror. La verdad es desenmascarada, pero su liberación viene con un costo inmenso. Aquellos que ahora poseían el conocimiento del verdadero autor del crimen sintieron el peso de un secreto que podría sacudir los pilares de la monarquía. La historia que todos conocían sobre el destripador era, en realidad, una cortina de humo para proteger a un miembro de la élite. La revelación de la carta fue un trueno, pero el alcance de sus rayos fue contenido. A pesar de que la impactante verdad salió a la luz en los círculos de investigación, la posición social y la influencia del supuesto autor del crimen eran tan vastas que la justicia formal nunca pudo alcanzarlo. Las pruebas eran explosivas, pero el poder era implacable. La narración explica que, por medios desconocidos o con la complicidad de figuras influyentes, el individuo logró escapar de Inglaterra,
Sus rastros se perdieron en las vastas extensiones del Océano Atlántico y se presumió que había huido a América, donde se convertiría en un fantasma en la historia. Pero el mal, a veces, tiene una forma de perpetuarse, de reencarnarse en nuevos escenarios. Años después de la misteriosa fuga del supuesto destripador, un nuevo terror comenzó a acechar los Estados Unidos. Un asesino en serie surgió, con un modus operandi curiosa y escalofriantemente similar al de Jack, el Destripador, quizás con la misma precisión quirúrgica o la misma elección de víctimas. Esto plantea la pregunta: ¿fue una mera coincidencia macabra? ¿Un imitador obsesivo inspirado por la leyenda que cruzó el Atlántico? Hoy aquí reside el verdadero escalofrío. La fuga de Jack, el Destripador, a América marcó no el fin de sus crímenes, sino el comienzo de un nuevo capítulo de su sanguinaria saga en un continente diferente. La historia termina con esta pregunta perturbadora, dejando al espectador con reflexiones y la sensación de que la verdad sobre el Destripador es mucho más vasta y aterradora de lo que cualquiera se atrevió a imaginar. El misterio persiste y quizás nunca sea completamente desvelado.